Vamos a empezar con la definición de cuadrilátero. Un cuadrilátero es la unión de segmentos que unen 4 puntos en un plano donde estos puntos 3 no están alineados. Entonces, esto significa que nosotros comenzamos con un punto y 3 no tienen que estar alineados con él, ¿verdad? Entonces eso es un cuadrilátero. Una parte sí. La unidad 3. El parcial viene de la unidad 1, 2 y la primera parte de la unidad 3, es decir, esto que vamos a ver que es la primera parte. Entonces, según la definición, esto lo consideraríamos un cuadrilátero. Ahora los cuadriláteros los podemos clasificar. Los podemos clasificar en convexos, no convexos y cruzados. El primero, convexo, es aquel cuadrilátero que tiene sus diagonales en el interior. Eso es un cuadrilátero convexo. Aquí tenemos, convexo es el primero. Entonces, si nosotros dibujáramos un cuadrilátero cualquiera, y observáramos las diagonales, ¿por qué podemos decir que este es un cuadrilátero convexo? ¿Cuál era la característica? Lo que tenemos que fijarnos es que las diagonales están en el interior. Estos dos segmentos son las diagonales, entonces están en el interior de él. Si esto sucede, es un cuadrilátero convexo. Pero puede suceder que tengamos un cuadrilátero no convexo. Este es, por ejemplo, un cuadrilátero no convexo. ¿Por qué? Porque una de sus diagonales está en el interior y la otra está exterior. Exacto. Entonces este es un cuadrilátero no convexo. Y por último, vamos a dejar el que era convexo aquí. Y por último tenemos un cuadrilátero cruzado. Vaya, ese es un cuadrilátero cruzado. ¿Cuál es la característica? Sus dos diagonales están en el exterior. El cuadrilátero es el rojo, es un cuadrilátero cruzado y las diagonales son este segmento, este segmento y este segmento. Este es un cuadrilátero cruzado. Entonces esta es la clasificación, la primera clasificación de los cuadriláteros. Ahora los podemos ir subclasificando. Por ejemplo, los cuadriláteros convexos, podemos hacer otra clasificación. ¿Hasta aquí preguntas sobre esto? Vaya, entonces vamos a hablar sobre cómo podemos seguirlos clasificando. Los cuadriláteros convexos, este tipo de cuadriláteros,
los podemos clasificar en trapezoides, trapecios y paralelogramos. Entonces cada uno de estos tiene más clasificaciones. Por ejemplo, en un trapecio, pero vamos a comenzar con los trapezoides. Los trapezoides pueden ser asimétricos y simétricos. Vamos a hablar primero de estos, de los trapezoides. ¿Qué es un trapezoide? Un trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Ese es un trapezoide. ¿Por qué es un trapezoide? Porque ninguno de sus lados son paralelos. Por ejemplo, si nosotros trazamos una recta paralela a esta, nos fijamos que este lado no es paralelo, acá, no es paralelo. Si trazamos una recta paralela a esta, nos fijamos que este lado opuesto no es paralelo tampoco. Y también pasaría lo mismo si trazamos una recta paralela a esta o a esta. Entonces ninguno de sus lados son paralelos. Eso es un trapezoide. Pero podemos clasificarlo, ya dijimos, asimétricos o simétricos. Asimétricos quiere decir que todos sus lados tienen diferente longitud. Y eso sería este caso, ¿verdad? Vamos a ponerlo así para que se observe mejor. Ahora podemos ver las longitudes de cada uno de los segmentos que forma este trapezoide. ¿Hola? Voy a ver si lo comparto otra vez. Entonces, este es un trapezoide asimétrico. Vamos a ver entonces un trapezoide simétrico. Un trapezoide simétrico igual no tiene lados paralelos, pero la diferencia es que sus lados, que son consecutivos, son iguales. Este es un trapezoide simétrico. ¿Por qué?
porque no tiene lados paralelos. Podemos verificarlo. No son paralelos esos, ni tampoco estos son paralelos. Entonces ninguno de sus lados son paralelos, pero sus lados que están consecutivos son iguales. ¿Qué característica tiene el trapezoide simétrico? Bueno, ya dijimos, vamos a ponerlos de otro color. Estos dos segmentos son iguales de la misma manera los que quedan en rojo. Las diagonales forman entre sí ángulos de 90 grados. Y también sucede con las diagonales que las diagonales cortan a estos ángulos en ángulos iguales. Ese ángulo mide 33.69 . Y ese otro tiene la misma longitud, los mismos grados, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que las diagonales en un trapezoide simétrico bisecan estos ángulos, este ángulo y también estos de acá. Ese ángulo y este también son iguales. Son algunas características que tiene este tipo de trapezoide. Es importante conocer las características. ¿Por qué? Porque si en algún ejercicio estamos trabajando con un trapezoide simétrico y trazamos las diagonales, pues esa característica la podríamos usar en la resolución del problema. Entonces, vamos a ver varias características de los diferentes cuadriláteros y es importante que las conozcan. Ya que hablamos de los trapezoides, vamos a pasar a los trapecios. Los trapecios también tienen sus clasificaciones. Pero primero vamos a ver la definición. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio, bueno, primero, ¿alguien ha leído o sabe qué es un trapecio? Vaya, entonces, un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos de sus lados opuestos paralelos. Vamos a dibujar acá un trapecio. Este es un trapecio porque sus lados opuestos, dos de sus lados opuestos son paralelos. Este lado es paralelo con este. Solamente eso debe cumplir para que sea un trapecio. Este lado, este
con este no son paralelos, pero estos dos sí. ¿Qué información podemos obtener de un trapecio? Bueno, en un trapecio, este segmento esos dos que hemos puesto en verde se conocen como las bases del trapecio. Esta es una base y esta es la otra base del trapecio. ¿Quién sería la altura? Bueno, la altura de un trapecio es esa recta y forma 90 grados con esta base. Entonces esa es la altura del trapecio. También en un trapecio podemos conocer la mediana del trapecio. ¿Quién es la mediana? La mediana es la recta que pasa por los puntos medios de estos lados que están en rojo del trapecio. Este punto es un punto medio y este otro es un punto medio. Y esta recta se conoce como la mediana del trapecio. ¿A qué es igual la mediana de un trapecio? Vamos a nombrar este punto M y a este punto lo vamos a nombrar N. Entonces la mediana es el segmento MN. Si nosotros conocemos las bases del trapecio, podemos encontrar el valor de la mediana. Esta base la vamos a nombrar B. Esta otra base de abajo, que también es verde, la vamos a nombrar D. Y la mediana, MN, es igual a B más D dividido entre 2. ¿Cómo podemos demostrar que esto es cierto para cualquier trapecio? Esto se cumple en cualquier trapecio. Y esta característica del trapecio de su mediana, que es la suma de sus bases o la semisuma de sus bases, la van a utilizar para uno de los ejercicios de su tarea o les va a ser muy útil conocerla. ¿Cómo podemos demostrar esto que hemos planteado? Para hacer la demostración, vamos a dibujar rectas auxiliares y vamos a nombrar los puntos. Pero primero vamos a borrar la altura para que no nos confundamos. Este es el punto A. Punto B. Punto C y D.
al verlo de esa manera, ¿qué se ha formado? Muy bien, un rectángulo. Entonces vamos a darles nombres a cada uno de los segmentos. Por ejemplo, vamos a llamar a la mediana, la vamos a llamar X, y dijimos que la mediana es el segmento MN. También vamos a prolongar la mediana hasta estas rectas que hemos dibujado. Este segmento vamos a plantear una relación con esto que hemos trazado. Este segmento lo hemos llamado Z y este segmento lo hemos llamado Y. Recordemos, a lo que queremos llegar es que la mediana es B más D sobre 2. Entonces primero, con estas variables que hemos nombrado, vamos a decir que si nosotros queremos saber el valor de D en términos de X, Y, Z, ¿quién sería? ¿O cómo tendríamos que plantearlo? Nosotros queremos saber el valor de D en términos de X, Y, Z. ¿A quién sería igual D? Exactamente. Entonces D es la suma de X más Y más Z de los tres segmentos, ¿verdad? También, como sabemos que M es un punto medio y N es un punto medio, GM es la base media. ¿Qué significa la base media? La base media es la recta que une los puntos medios de un triángulo y este segmento es paralelo al lado opuesto. Entonces GM es paralelo a ED y también cumple que es la mitad de el lado al que es paralelo. Entonces, si este segmento GM es la mitad de ED, ¿cuánto mide ED? Si este mide Z, este tiene que medir el doble, que sería 2Z. Lo mismo se cumple en el triángulo CBF. Si este segmento NH, es base media del triángulo, eso quiere decir que el segmento CF es el doble que el valor de la base media. Si la base media NH vale Y, CF, ¿cuánto valdría?
Muy bien, 2y. Ahora de nuevo vamos a plantear otra igualdad en base a estos valores. ¿A quién sería igual a D? Si tomamos estos segmentos de acá arriba. Sería igual a la... Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿A quiénes queremos eliminar en estas relaciones que hemos planteado, en estas dos ecuaciones, por así decirlo? Pues solo queremos que nos aparezca B, D y Z, ¿por qué? Y X, perdón, porque MN es X. Entonces lo que queremos llegar esto es lo que queremos llegar a tener, que X es igual a B más D sobre 2, porque MN le hemos llamado X. Para eso vamos a ver qué podemos sustituir. Por ejemplo, si nosotros despejamos a X más Y de esta primera igualdad que hemos planteado, Z está sumando, pasa a restar para solamente dejar X más Y. Tendríamos que D menos Z es igual a X más Y. Y en el caso de esta, podríamos queremos dejar juntas a X con Z, porque X sí queremos que se mantenga. Vamos a cambiarlo. D menos X es igual a Z más Y, porque esas son las que queremos quitar, ¿verdad? Z más Y queremos que ya no aparezcan, entonces vamos a modificar también esta dejando juntas a Z y a Y. D es igual, B está sumando, pasa a restar, D menos B es igual a 2Z más 2Y. Si sacamos factor común 2, nos quedaría que D menos B es igual a 2 por Z más Y. Y según la expresión que habíamos encontrado anteriormente, Z más Y es igual a ¿quién? Aquí, ¿verdad? Z más Y, D menos. Muy bien, entonces podemos sustituirlo. En vez de poner Z más Y, ponemos D menos X. Entonces D menos B es igual a 2 por D menos X. Ahora hacemos los productos, el producto de 2 por D y 2 por X, y despejamos a X, porque ya todo está en términos de B, D y X, que eran los únicos que queríamos que nos quedaran. Así que tendríamos D menos B es igual a 2D menos 2X.
Despejando X lo vamos a pasar al otro lado positivo y a D y B lo vamos a pasar con el signo que les corresponda. Entonces tendríamos 2x es igual a 2d, d está positivo, va a pasar negativo, menos d, y b está negativo, va a pasar positivo. D menos d solo nos quedaría una d, y este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que x es igual a d más b sobre 2. Y como la suma es conmutativa, pues eso significa que son iguales, ¿verdad? Y así es como hemos demostrado que la mediana, que es el segmento que une los puntos medios, en este caso de AD con CB, la mediana es la mitad o la semisuma de las bases del trapecio. Entonces siempre que quieran usar esta propiedad en un ejercicio pueden hacerlo, ¿verdad? Si ustedes, ya vamos a ver un ejemplo donde la utilizamos, y ese ejemplo es parecido al ejercicio 2 de su tarea y les va a servir. Entonces saber esto y utilizar esa propiedad les va a ser útil en su tarea. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya. Muy bien. Vamos a seguir viendo, ya hablamos de qué es un trapecio, hoy vamos a ver las clases de trapecios. Primero vamos a hablar del trapecio escaleno. Un trapecio escaleno, que es una subclasificación del trapecio, la vamos a escribir por acá. Es aquel que sus lados no paralelos son distintos. Entonces este sería un caso de un trapecio escaleno. Este lado, que es el lado que no es paralelo con estos lados son distintos, ¿verdad? Podemos observar claramente que no miden lo mismo. Igual sigue cumpliendo que dos de sus lados son paralelos. Los lados que son paralelos son las bases del trapecio. Recordemos siempre eso. Luego están los trapecios isósceles. ¿Qué creen que va a pasar en este caso con los lados que no son paralelos? Si en el trapecio escaleno los lados que no son paralelos son distintos, en el trapecio isósceles los lados que no son paralelos son iguales. Este sería un ejemplo de un trapecio isósceles, ¿no? Si nosotros queremos ver el valor de esos lados,
podemos observar que son iguales. Este mide 6.32 y este también mide lo mismo. Es un caso de un trapecio isósceles. Y por último tenemos el trapecio rectángulo. ¿Qué creen que va a pasar con este trapecio? Siempre con los lados que no son paralelos, uno de los lados que no son paralelos, ¿qué va a formar o qué va a hacer? Forma ángulos de 90 grados. Entonces podemos decir que uno de los lados que no es paralelo es la altura del trapecio. Esta sería la altura. Y este es un trapecio rectángulo. ¿Preguntas hasta aquí con los trapecios? Esas son todas las clasificaciones que tenemos de los trapecios. Entonces, en los trapecios tenemos trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. Ahora vamos con los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? ¿Saben o se recuerdan la definición? Un paralelogramo es un cuadrilátero que cumple que tiene dos de sus lados, que ambos de sus lados opuestos son paralelos y son iguales. Eso es un paralelogramo. Eso quiere decir que para hacer un paralelogramo sus lados opuestos tienen que ser iguales y ser paralelos. ¿Ve? Son paralelos también estos son paralelos y además de ser paralelos son iguales. ¿Ve? Aquí podemos ver, este mide 5.83, este también mide lo mismo y va a ocurrir lo mismo con este segmento y este segmento. Los paralelogramos tienen algunas características. Por ejemplo, las diagonales de todo paralelogramo, esta es una diagonal, esta es la otra, sus diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir eso? Pero la palabra, o el hecho de que dicen que se bisecan, una bisectriz que hace con un ángulo. Exacto. Entonces, si estas diagonales se bisecan entre sí, quiere decir que los segmentos, por ejemplo, este segmento
Exacto, este tiene que ser igual que este de acá. Y lo mismo ocurre con este segmento y este de acá. Esta propiedad les va a servir también para resolver uno de los ejercicios de su tarea. Entonces recuérdenlo, las diagonales de un paralelogramo se bisecan y el punto donde se cortan es el centro del paralelogramo. También en un paralelogramo se cumple que los ángulos opuestos, por ejemplo aquí tenemos, este sería el ángulo A y este sería el ángulo C. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Los ángulos opuestos son iguales. También otra característica es que los ángulos consecutivos, en este caso A con B, suman 180 grados. Eso se cumple en los paralelogramos. ¿Preguntas hasta acá? Vaya, vamos a hablar. Con los no, porque en el caso de los paralelogramos, si se cortan en un punto medio, vamos a ver. Quiero que observen esto, vaya, aquí están, se cortan en los puntos medios. ¿Qué sucede con esta recta? Esta recta que se forma es exactamente igual que BC y que AD. Entonces no se puede aplicar la de los trapecios, o sea, porque en los trapecios las bases son distintas, entonces la mediana es la semisuma de las bases, pero en este caso los puntos medios que se unen son iguales a los segmentos BC y AD. Vamos a ver la primera clasificación. Primero los vamos a clasificar en rectángulos. Esos los conocemos. Un tipo de paralelogramo son los rectángulos. ¿Qué cumplen los rectángulos? Que sus ángulos interiores miden 90 grados y sus diagonales son iguales. Sus ángulos interiores miden 90 grados, sus lados opuestos son iguales, solamente son paralelos, igual como todo paralelogramo, lados opuestos iguales y paralelos, pero la peculiaridad de estos es que sus ángulos interiores todos son de 90 grados y sus diagonales son iguales. Esta diagonal es igual que esta. Y como todo paralelogramo, sus diagonales se bisecan, es decir, se cortan justo por la mitad. Este segmento es igual que este otro. Y eso sería un rectángulo. Ahora vamos con otra clasificación, los cuadrados. Los cuadrados son un tipo de paralelogramo. ¿Qué cumplen o qué característica cumplen los cuadrados? Muy bien, todos sus lados son iguales. ¿Sus ángulos interiores cuánto miden? Exacto, no.
Sus diagonales están en el interior. ¿Y qué sucede con las diagonales? También son iguales y se bisecan, ¿verdad? Se cortan justo por la mitad. Además, otra característica del cuadrado es que sus diagonales son perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que sus diagonales son perpendiculares. Exactamente. Se cortan y forman ángulos de 90 grados. ¿Preguntas sobre el cuadrado? No, ¿verdad? Todo claro. Bueno. Otro paralelogramo, otra clasificación, es el rombo. La característica del rombo es que sus lados tienen la misma longitud, pero no necesariamente forman ángulos de 90 grados. Aquí tenemos un rombo. Sus lados son iguales, los 4 son paralelos, sus lados opuestos, y sus diagonales también se cortan perpendicularmente. ¿Qué significa eso? Las diagonales, sí, ¿verdad? Forman ángulos de 90 grados. Bueno, aquí me quedo un poquito, quizás está movido el rombo y no se ve que es un ángulo de 90 grados, pero sí, ¿verdad? Sus diagonales son perpendiculares y no necesariamente los ángulos interiores miden 90 grados, ¿verdad? Podemos observar que este ángulo interior no mide 90, ni este de acá. ¿Hola? Muy bien. También otra característica del rombo es que sus diagonales bisecan los ángulos. ¿Qué quiere decir eso? ¿O son bisectrices? Exactamente. Entonces, este ángulo es igual a este de acá. Otro paralelogramo es el romboide. El romboide lo único que cumple es la característica de todo paralelogramo. Sus lados opuestos son iguales y son paralelos. Entonces, el romboide es como el primero que vimos.
Ese es un romboide. Sus lados opuestos son iguales y paralelos. Cumplen las características de todo paralelogramo. Sus bisectrices se bisecan y los ángulos opuestos acá son iguales, y creo que solamente eso habíamos mencionado. Esos son todos los paralelogramos. Haciendo un recuento, ¿verdad? Los paralelogramos, hablamos de los rectángulos, de los cuadrados, del rombo y del romboide. Y en los trapecios, trapecio escaleno, isósceles y rectángulos. Y en los trapezoides, simétrico y asimétrico. Habiendo hablado todo eso, no sé si tienen alguna pregunta. Les voy a copiar el ejercicio. Este es similar al de su tarea, al problema 1 de su tarea, así que espero que este les ayude para resolver ese ejercicio. Nos dice en la figura siguiente: P, Q, R y S son puntos medios. Demuestre que PQRS es un cuadrilátero, ¿verdad? Cuando ponemos así los 4 puntos, es un paralelogramo. Si lo es, ¿qué características cumple o tiene por ser un paralelogramo? Entonces la figura es la siguiente. Se las voy a hacer en GeoGebra mejor. Esta figura que podemos observar es un cuadrilátero. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Es un cuadrilátero convexo, muy bien. Y sería un trapezoide. Sus lados opuestos no son paralelos y sería asimétrico porque tampoco son iguales, ¿verdad? Entonces tenemos un trapezoide asimétrico, ¿verdad? Un cuadrilátero. Lo único que nos dice es que estos puntos, que los vamos a nombrar el punto P,
Los puntos son puntos medios. P, Q, R y S son puntos medios de los lados del cuadrilátero. Y lo que nos piden que demostremos es que al unir esos puntos se forma un paralelogramo. Vaya, ¿cómo podemos hacer la demostración? Recuerden, este ejemplo les va a ayudar para el ejercicio de su tarea. Así que, ¿cómo podemos hacer esta demostración? ¿Qué se les ocurre? BD va. Vale, vamos a comenzar con eso. Primero vamos a decir que como paso 1 vamos a trazar la recta BD. Si trazamos la recta BD, ¿qué podemos observar? Quiero que observen un triángulo. No necesariamente, pero empecemos con el triángulo BDC. Vamos a resaltarlo en otro color. Vamos a comenzar con ese triángulo. El punto R y el punto Q, ¿qué decía el enunciado que son? Son, decía, puntos medios. Y si los puntos medios, unimos los puntos medios de un triángulo, eso quiere decir que ese segmento QR se convierte en la base media del triángulo. Al unir los puntos medios, dos puntos medios de un triángulo, QR es... Muy bien. QR es base media. ¿Qué significa que sea base media? Significa que es paralelo a BD. Eso es una cosa. QR es paralelo a BD y también cumple que es la mitad de BD. Entonces podríamos decir que QR es igual a BD dividido entre 2. ¿Por qué sabemos toda esta información? Estamos utilizando el teorema de la base media.
Exacto. El teorema de la base media nos dice que si nosotros unimos los puntos medios, dos puntos medios en un triángulo, ese segmento va a ser paralelo, en este caso QR, paralelo a BD, y también tiene que cumplir que va a ser la mitad. La longitud de QR es la mitad de la longitud de BD, solo por el hecho que este segmento es la unión de dos puntos medios. Ahí ya tenemos bastante información. Vamos a hacer ese mismo análisis, pero con otro triángulo. Ya hicimos con el triángulo BDC. Ahora vamos con el triángulo ABD. Aquí tenemos el triángulo ABD. Vamos a poner en otro color. Azul. P y S también son puntos medios. Y el segmento PS es la unión de esos puntos medios. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. PS es base media. Y eso quiere decir que es la mitad de BD y que también es paralelo a BD. Entonces, PS es paralelo a BD. Y también PS es igual a BD dividido entre 2. Al observar esto, que QR es igual a BD sobre 2 y que PS es igual a BD sobre 2, ¿qué podemos concluir? Exacto. Muy bien. QR es igual a PS, ¿ve? Porque ambos miden BD sobre 2. ¿Por qué nos interesa decir que QR es igual que PS? Porque lo que queremos demostrar es que este cuadrilátero es un paralelogramo, y en un paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales. Así que queremos demostrar que QR es igual a PS. Y con el teorema de la base media ya lo hemos hecho, ¿ve? QR podemos igualarlo porque ambos miden BD sobre 2. Por tanto, QR es igual a PS. También la definición de paralelogramo dice que los lados opuestos son iguales, pero también son paralelos. Entonces, con el teorema de la base media hemos dicho que QR es paralelo a BD y BD es paralelo a PS. ¿Qué quiere decir? Que si ambos son paralelos al mismo segmento, no queda más que pase también. Que ellos dos sean paralelos entre sí. Muy bien. Eso quiere decir que QR es paralelo a PS. Ahora ya hemos demostrado que estos lados opuestos son iguales y también son paralelos. Vamos a hacer el mismo análisis, pero observando otro triángulo. ¿Cuál es
el triángulo o los triángulos que vamos a observar ahora. Ya lo hicimos trazando el segmento BD. Ahora, ¿qué segmento vamos a trazar? Lo que queremos demostrar, recordemos, es que PQ es igual a SR y que estos también son paralelos. Entonces, para volver a aplicar el teorema de la base media, vamos a trazar un segmento de A hasta C. Y ahí tenemos otra vez dos triángulos. Entonces, vamos a paso 2. A trazar el segmento AC. Aquí también es segmento. ¿Cuál es el primer triángulo que vamos a observar? Tenemos el triángulo A, B, C. Exacto. En ese triángulo, ¿quién sería la base media? ¿Qué segmento? Muy bien, PQ. Entonces vamos a poner en el triángulo ABC P y Q son puntos medios. Eso significa que el segmento PQ es base media. Si PQ es base media, ¿qué informa? Ajá. Muy bien, PQ es paralela a AC y también cumple, como es base media, PQ es la mitad de AC. Vamos a observar otro triángulo, el triángulo ACD. ¿Qué vemos ahí en ese triángulo? Muy bien. En el triángulo ACD, S y R son puntos medios. Entonces el segmento SR es la base media. Y cumple que SR es paralela a AC y también SR es la mitad de AC. ¿Qué concluimos con esto? Si PQ es igual a AC entre 2 y SR es igual a AC entre 2, PQ es igual a SR. Y como PQ es paralela a AC y AC es paralela a SR, ¿qué significa? También son paralelas.
PQ es paralela a SR porque ambas son paralelas al mismo segmento. Ambas son paralelas a AC. Por tanto, si SR es paralela a AC y AC es paralela a PQ, por transitividad, SR va a ser también paralela a PQ.